A orar, ¿no? Nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, oh Dios, y ahora para seguir estudiando, seguir conociéndote, seguir escudriñando tu palabra y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos ilumines, Señor, para entender y comprender tu palabra. Pedimos, Señor, que tú llenes este lugar físico con tu presencia y que todo pensamiento y todo aquello que pueda venir a nuestra mente sea llevado cautivo a la obediencia de tu palabra, Señor. Padre, gracias por este momento y a la apertura de esta clase pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. En nombre de Jesucristo, que te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Hace un pequeño repaso, porque ya la otra semana ya la última clase, para que veamos, en primer lugar, todo el proceso que desde el inicio de la iglesia hasta el final se va a desarrollar. Por eso estoy poniendo origen, su misión y su desarrollo de la iglesia. Y esta es la verdad que la iglesia nunca debe olvidar o perder. Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se inicia la iglesia? ¿Cómo aparece la iglesia? En Mateo capítulo 16, ahí está el origen de la iglesia. O mejor dicho, la verdad de la iglesia cuando se va a fundar, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así: viniendo Jesús, dice en el 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo, confrontando a la gente, y primero pregunta, ¿quién dice la gente de afuera que soy yo? Entonces uno dice que es Elías, otro Jeremías y otro. Pero después le dice, ahora a ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces ahí Pedro le dice una gran verdad revelada por Dios y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento el corazón de nuestro Señor Jesucristo se alegra y le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no ha sido parte de tu intelecto o tu conocimiento, sino que Dios te ha revelado esta verdad. Sobre esa verdad, Cristo es el Hijo de Dios, sobre la verdad de que, sobre esta verdad, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad, no sobre Pedro, como dicen los católicos, sino sobre esa verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Cristo es el Mesías enviado por Dios para salvar a la gente. Esta palabra, Cristo, significa el Mesías o el enviado. Esta palabra Cristo significa eso. Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, o sea, el enviado, el Mesías Salvador, eres el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y sobre esa verdad, nuestro Señor Jesucristo dijo, sobre esa verdad, yo voy a edificar la iglesia. Sobre esa verdad. Bien, entonces, ¿qué ocurre ahora en el origen de la iglesia? Vamos ahora a Hechos capítulo 1. El versículo 6, 1:6, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo,
nos toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo esto dicho, fue alzado y recibido en la nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, el último mandato de nuestro Señor Jesucristo, la última orden que le da, ellos van a recibir el Espíritu Santo, eso le va a dar un poder para que ellos puedan predicar el Evangelio a través, primero, empezando de Jerusalén y llegando a toda la tierra. Entonces, es el Espíritu Santo el que va a iniciar en ellos la obra de la predicación. Pero eso se tiene que hacer dentro de un ente. Y esa es la iglesia. Ahora, aquí vienen los inicios. Ahora vamos al capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, sopló y llenó toda la casa y cada uno se les aparecieron, dice, como repartidas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí está el cumplimiento de la promesa que dijo, recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿es hasta ahora o solamente en ese tiempo? No, es hasta ahora. Pero no esa lengua balbuceante, sino un idioma. Acá es un idioma. No para que entendamos mejor, voy a hacerle una gráfica, ¿ya? Una gráfica. La iglesia, ya sabemos, está fundada sobre esta frase, que Cristo es el Hijo de Dios, y Él dijo, sobre esta iglesia voy a edificar la base que va a hacer lo que va a llevar el Evangelio a toda la gente. Entonces dice ahí en Hechos que habían en ese lugar 120 personas, que fue la que inició la iglesia. Bueno, vamos a poner este local. Es el grupo que estaba reunido allí, 120 personas. Sobre estas 120 personas aparece el Espíritu Santo, dándole sobre ellos, dice, columnas de fuego, y que eso se conoce como el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, sobre estos 120. Sobre estos 120, entonces, que viene el Espíritu Santo y los llena del poder, ese es casualmente el origen de la iglesia. Ahí es donde se origina la iglesia. Ahí está el origen de la iglesia. Se está moviendo esta parte. Ahí. La iglesia se origina con 120 personas embestidas con el poder del Espíritu Santo. Ahí está la iglesia. 120 personas son embestidas con el poder del Espíritu Santo y ahí entonces ellos comienzan algo revolucionario en el momento en que ellos son. ¿Qué pasa en ese momento? Vamos a leer. El 4, ¿no? El 2:4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y ¿qué dice? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que le hablase. Y entonces ahí va a relatar todos los países que habían ido, o sea, gente de varios países que habían ido a adorar a Jerusalén. Y entonces dice parros, alamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de Pontio, de Asia y de muchas otras cosas más, ¿no? Hay que entender que cuando dice 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Aquí hay un error con los pentecostales porque ellos creen que es esa lengua que no se entiende. Ese rapa, zapa, zapa, ellos creen que es eso. No.
Porque el Espíritu Santo está siendo de traductor a mucha gente que tenían otras lenguas o otros idiomas. Y por eso ellos se sorprenden cuando dice el versículo 12 dice, y estaban todos atónicos, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir? Bueno, el 11 está en el 11. Habían cretenses, árabes, y les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos se quedaron atónicos y perplejos diciendo, ¿y estos qué quieren decir? ¿No? O sea, como había gente de otros países, es como que hubiera, vamos a suponer en el estadio, una reunión y vienen norteamericanos, vienen árabes, vienen ingleses, vienen franceses, italianos, y cada uno tiene una lengua diferente. Y de repente sube un predicador y él predica en castellano y todos los que tienen otras lenguas lo escuchan en su propio idioma, sin traductor. Eso era lo interesante. Pero hablaba y había africanos, cretenses de muchas otras naciones y de otras muchas lenguas, y Pedro hablaba, pero todos lo entendían en su propio idioma. A eso le llama la Biblia el hablar en lenguas, o sea, en hablar en otros idiomas que la gente entiende el Evangelio, porque en ese momento no hay traductor, pues. Entonces, el Espíritu Santo era traductor en ese momento, pero para eso tenía que darle a la gente. Sí, dime, hermano. No es que hoy en día que están reunidos ahí, cada uno habla en distintas lenguas, distintos idiomas. Sí. Por ejemplo, el español de Egipto, por ejemplo, escuchaba a uno de ellos hablar en su idioma, claro. Escuchaban a Pedro, que venía de Grecia, escuchaba a otro hablando en su idioma. Había entendimiento, cada uno de acuerdo a su idioma, ¿no? Y entiendo que para las personas que no saben ese idioma no lo van a entender. Claro, no. Yo escucho un francés, yo hablo francés, no lo voy a entender, a un grupo igual, a un chino. Claro. Entonces, para la gente que no habla ese idioma, va a parecer otra cosa. Otra cosa, claro. Y por eso también en otra parte dice que cuando no hay intérprete, cállese, no hay que hacer traducción lo mismo. Cuando hay un intérprete, aquella persona que sí va a entender ese idioma, porque el resto no lo va a entender. Entonces, por si más o menos entiendo que no necesariamente lo puede entender. No, pero... Hay un intérprete, como dice la Biblia, ¿no? Y el intérprete va a interpretar y la iglesia se va a interpretar. Claro, pero siempre está hablando de algo entendible. No es ese idioma o esa lengua que no se entiende. No se entiende, ¿no? Pero, porque acá sí se están entendiendo. En esa parte. Claro, pero estamos hablando de este contexto. Este contexto son idiomas. En ese contexto son idiomas. Y que también son idiomas, pero que no hay un intérprete. Que se calle la boca. En otros contextos, si no hay intérprete, no lo van a entender. Claro, pero en este contexto son idiomas porque dice que había gente de muchas naciones y que todos lo escuchaban en su propio idioma, ¿no? Entonces, en ese caso, es el Espíritu Santo que hacía de traductor para que entienda toda la gente el mensaje que Cristo le había mandado a los ¿cuál era? Ir y predicar el Evangelio, ¿no? Bien, entonces estos 120 personas están a ¿qué? A cumplir ahora misión. ¿Cuál es la misión? La misión que le dio nuestro Señor Jesucristo fue la que está en el 1. Esa es la misión. En el 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, la misión de la iglesia, en este contexto,
predicar el Evangelio. La misión de la iglesia, ¿no? En ese contexto es predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Si una iglesia no hace eso, ha perdido su misión. Entonces, estos 120 personas, llenos del Espíritu Santo, fundan la iglesia y comienzan a cumplir su misión, que es predicar el Evangelio a toda la nación, empezando en ese momento. ¿Y dónde estaban? En Jerusalén. Y por eso le dice usted, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que cada rincón de este planeta, cada rincón de este orbe, tiene que llegar el Evangelio a través de la iglesia. Es la iglesia la llamada a llevar y cumplir su misión de predicar el Evangelio. Porque muchas iglesias tienen misiones internacionales. Hay iglesias que mandan misioneros pues a otros países. Hay iglesias que tienen recursos y pueden mandar a la África, a China, o incluso a los países donde está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque están cumpliendo esa misión de llegar hasta lo último de la tierra. Bien, ahí está la misión. En este contexto que estamos hablando, Pedro se levanta porque la gente dice, esto es tan borracho, y Pedro dice, no, no, esto fue lo dicho por el profeta, y comienza a hablarles otra vez de Jesucristo. Y bien, ahora vamos al 2:40. Dice así: y con otras y muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta generación perversa. O sea, Pedro aquí se está predicando el Evangelio. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cuánto? ¿Cuánto? 3.000 personas. Entonces, esta iglesia de 120 se convierte en 3.120. 3.120. 3.120 personas. Se añadieron, dice, a la iglesia 3.000. Entonces, ahora, con esa cantidad de gente, ellos comienzan ya a ser un grupo numeroso, ya comienzan a ser un grupo grande. Y comienzan, ¿qué? A cumplir su misión. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué tenían ellos que hacer para cumplir su misión? Es como lo que tú me decías, ¿no? Si yo puedo predicar, pero ya no sé cómo predicar. ¿Qué tenía que hacer la iglesia para que empiece a cumplir su misión? Tenían que ser discipulados. Y por eso vamos ahora al siguiente versículo, ya al 42. El 41 vamos a hacer ya. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y aquí viene la otra misión. Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿en qué más? En la comunión y en el partimiento del pan y sus oraciones. Entonces, esta iglesia, para cumplir su misión, hacían 3 cosas. La primera cosa que hacían era discipular o adoctrinamiento. Lo primero que hace la iglesia es enseñarle adoctrinamiento, o podemos llamarlo también nosotros del discipulado. La otra cosa que hacían era la comunión, la Santa Cena, y el compartir. El compartir. Ya, eso fue lo que la iglesia en ese momento comenzó a practicar para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia sea fuerte y para que la iglesia cumpla la misión que nuestro Señor le había encargado. Entonces,
la iglesia, su rol hacia afuera era predicar el evangelio a toda criatura. Pero hacia adentro, ya a los convertidos, era estas tres cosas. Era primero adoctrinar, enseñarles, porque todas estas personas no habían estado con Jesús. Ellos entienden, sí, que son pecadores y que necesitan la salvación, pero ese era todo. Ahora los apóstoles comenzaban a discipularlo, a adoctrinarlo en cuanto a la fe cristiana. Por eso, un creyente se convierte y no es discipulado, no es adoctrinado, hermano, no va a crecer, no va a desarrollar y hasta se puede dudar que no es cristiano. Porque un hijo de Dios, uno que se convierte, anhela, quiere saber, quiere conocer más de Dios, de Cristo, quiere vivir, experimentar la vida cristiana. Y todo eso lo uno va a aprender a través del adoctrinamiento. Y también aquí le van a enseñar cómo cumplir este propósito. Aquí le van a enseñar cómo ahora debe vivir la vida cristiana. Aquí le van a enseñar ahora cómo es que yo debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y también tengo que conocer cuál es el don que Dios me ha dado para servir a la comunidad, a la congregación, a la iglesia de Dios. El adoctrinamiento es fundamental eso. Y como estaban todos juntos, entonces había la comunión. Esta comunión era en dos aspectos. Quiero ponerlo así nomás porque hay otros que dicen más, pero yo quiero ponerlo acá. ¿Cuál era la comunión de ellos? En el capítulo 4, el versículo 32, ahí podemos entender qué era la comunión que ellos tenían. 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había en ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según su necesidad. Esa es comunión. Primero, la comunión, como dice ahí, tiene que ver que eran unidos. Unidos. Una sola fe, un solo Dios, un solo Cristo, un solo Evangelio, una sola doctrina, unidos en una sola fe. Ahora, esa unidad los hacía ¿qué? A que ellos se ayudaran. Esa fe los llevaba a eso. Ahora tú eres mi hermano y yo tengo que ayudarte si yo puedo hacerlo. Tú eres ahora un hijo de Dios como yo, ahora yo tengo que colaborar con ustedes y ustedes conmigo. Eso fue el segundo mandamiento. ¿Cuál es? A tu prójimo acá. Entonces, aquí era el punto donde ellos comenzaron a ayudarse, a amarse entre ellos. La iglesia tiene que ser así. Si en la iglesia hay un enfermo, pues los demás tienen que ayudarlo, hermano. Si en la iglesia hay alguien que está pasando una necesidad y se puede ayudar, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de fe y de amor. Que no tenemos que cerrar los ojos o hacernos los locos cuando vemos que alguien necesita y que yo puedo ayudarlo, ¿no? Hacer eso. Entonces la comunión era importante porque esto hacía que ellos estén unidos y que se ayudaran entonces. Si una iglesia están unidos todos y se ayudan, ¿quién no quiere estar en esa iglesia, hermano?
Y yo creo que ese fue uno de los grandes testimonios que daban ellos para que más gente viniera. Porque si aquí todos se ayudan, y yo necesito, entonces voy a, porque me ayudan también. Si en ese momento en Israel había tanta pobreza, miseria, y aquí entre el grupo de cristianos nadie pasa necesidad porque dice que todos tenían las cosas en común, entonces la gente venía y se convertía. Pues. Que por interés o por la palabra, pero venían a la iglesia. Porque se había abierto una comunidad que se llamaría la comunidad del amor. Y lo último era que algunos dicen que es Santa Cena, cuando dice que compartían el pan, ¿no? Pero algunos dicen que era más que nada la ayuda entre ellos. Porque había tanta necesidad, hermano, ahí, que mucha gente a veces no tenía ni que comer, ¿no? Pero había gente que sí tenía, entonces los que tenían decían, oye, ven a mi casa, almuerza, o toma tu desayuno, manda a tu hijito para que coma. Y eso era el compartir del pan. Entonces, al hacer eso, nadie se pasaba de hambre o pocos tenían necesidad. Y ahí entonces está cumpliendo la misión de la iglesia y su misión. Ahora, como le dije la semana pasada, a pesar de todo esto, empezaron los problemas dentro de la iglesia. Empezaron los problemas. No hay iglesia perfecta, hermano. Si alguien dice, yo me voy de esta iglesia porque es así, a cualquier iglesia que vaya va a encontrar problemas. Claro, unas menos que otras, pero hay problemas. Si tú te vas en esa iglesia, tú vas a ocasionar problemas, hermano. Entonces, aquí viene ya, para agarrar el punto del desarrollo. En Hechos capítulo 7, no, el capítulo 6, el capítulo 6 nomás, después que ya la iglesia ya se había establecido, ya los apóstoles estaban adoctrinando a la gente, y la gente estaba, pues, caramba. El capítulo 6 empieza el primer problema. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ración de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de testimonio, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan que dije que se había convertido 3.000? Después, ¿cuánto más se convirtieron? 5.000. Entonces, ¿cuántos serían? 8.120 personas. ¿Las mujeres también? Todo. No nos especifica, pero yo creo que eran todos, ¿no? Lo que sí no creo es en los niños. Los niños sí, entonces eran más, pues, ¿no? Con los niños, porque cada vez tiene su hijo. Pero vamos a basarnos en lo que la Biblia dice, que fueron 3.000 y después 5.000, entonces eran 8.000. Esto, para ese momento, a una iglesia que recién empieza, entonces no sabían cómo hacer. Y no faltaban pues siempre los comedobles o los que querían agarrar oro de relación, ¿no? Entonces, aquí empieza ya el desarrollo. ¿Cómo se inicia el desarrollo? Se inicia con la organización. Aquí empieza el desarrollo de la iglesia. La organización ya se está poniendo orden. Cuando algo, aquí está todo desordenado. La gente venía, una vorágine de fe, no estaba organizado. Una iglesia se desarrolle bien, tiene que organizarse. Y entonces la iglesia primero se organiza, ya está cumpliendo su misión, pero para que cumpla su misión, una iglesia tiene que organizarse. Entonces, ¿cómo empieza? En un momento, ¿quiénes eran los pastores? Apóstoles. Los primeros eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cumplir la función de
transmitirle la enseñanza. Ellos eran lo que tienen, por eso que Pedro dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para comenzar a servir las mesas. Pues, no podemos hacer eso, porque nosotros tenemos una misión que cumplir, que es transmitirle, enseñarle y capacitarnos con la palabra de Dios. Entonces dice, no podemos hacer esto, dejar la palabra de Dios para comenzar a servir la mesa. Entonces, ¿qué dice él? Busquen gente, lean los requisitos, y esos son los primeros diáconos. La iglesia entonces ya empieza a organizarse, ¿no? Entonces los primeros fueron los apóstoles, que tenían el encargo de enseñar, discipular, adoctrinar, y en el servicio ya, en la parte práctica se puede decir, ya los diáconos tenían que cumplir su función de ayudarlos a los pastores. La iglesia entonces ya aquí comienza ya a organizarse. Esos son los dos primeros cargos que vemos ahí. Aunque después ya la iglesia, cuando ya más crece, entonces ya encontramos ancianos, obispos, ¿no? Ahora, ya nosotros pues, que estamos más organizados, ya tenemos ujieres, tenemos maestros de escuela dominical, maestros de discipulado, ya tenemos salmistas que cantan, que tocan. Ya todo eso ya es parte de una organización de la iglesia para que cumpla su misión en su desarrollo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo me he salteado? De repente algo me he salteado. Ya aquí tenemos un panorama, ¿no? De cómo la iglesia comenzó a desarrollarse. Hubo por lo menos porque no había más personas que ayudaban, no había diáconos. Por eso hubo ese problema de... Claro, porque es que cuando no hay organización, todo es un desbarajustes. Si tú no organizas algo, cada uno no va a saber cuál es su función. O no va a saber cuál es la equidad tampoco. Y cada uno va a hacer lo que le parece o lo que cree. Entonces todo esto se vuelve un caos. Cuando ya organizas, entonces ya dice, esto es así, así se va a hacer y estos son los que van a cumplir, ¿no? Entonces ya, por eso nosotros tenemos, y a quienes van a venir a la limpieza de la iglesia, tal persona, y a quienes van a cuidar los diáconos, quienes van a tocar, ya, quienes van a cantar, ya, quién va a predicar, ya. Entonces ya hay toda una organización y también hay una estructura dentro del desarrollo del culto. ¿No? ¿A qué hora vamos a empezar? ¿Qué hora va a cantar? ¿A qué hora empieza esto? ¿A qué hora hacer? Todo eso ya es una estructura que sirve para que se cumpla en un orden el propósito del mandato de Dios. Sí, dime, hermano. Porque a veces he visto hay cierta dicotomía el tema de la organización de la iglesia, la parte de la organización de una empresa popular, pero cuando lo vemos con más profundidad, esto nace de la mente de Dios. Claro. A veces tenemos el temor de alinearnos, a practicar la organización, a traer ciertas metodologías que nos puedan ayudar a hablar. Se ve muy cierto Exactamente, hermano. Te has agarrado un punto muy importante que siempre he tenido yo ese problema. Yo he estudiado administración de empresa. Yo soy bachiller en administración de empresa. Entonces, a veces se maneja la iglesia como una empresa. Tenemos que darnos cuenta de que la iglesia es más antigua que la empresa. Y no es que estamos haciendo de la iglesia una empresa, sino que la empresa está aprendiendo de la iglesia lo que es la organización y el orden. Ese es el punto que muchos no comprenden, porque también algunas cosas se han desvirtuado, porque hay iglesias que parecen una empresa porque el pastor es el gerente general, ¿no? Los gerentes de línea son los diáconos, de ahí vienen los directores, que son los jefes de grupo, y de ahí ya viene el organigrama.
O sea, no está mal. Para mi criterio, que soy metido en empresa, no está mal. Porque la iglesia tiene dos puntos interesantes que tenemos que ver. Cuando la iglesia es creada por nuestro Dios, es un organismo. ¿Qué es un organismo? ¿Qué somos nosotros? Unos organismos, estamos vivos. En este caso, para entender este concepto, 1 Timoteo 3:15, y vamos a leer todo. Ejemplo, vamos a leerlo no desde el 15, sino desde el 14, para entender el contexto, ¿ya? Dice, esto te escribo, estamos en el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esa palabra viviente lo convierte a la iglesia en un organismo. Por eso podemos hablar de iglesias vivas e iglesias muertas. Porque es un organismo viviente. Eso quiere decir que la iglesia tiene que ser algo dinámico. Porque es un organismo, porque es la iglesia de un Dios vivo. Entonces, la iglesia es un ente viviente, porque es la iglesia del Dios viviente. En este caso es un organismo. Pero como está aquí en la tierra, y acá hay autoridades, hay leyes, hay una organización que está dictaminada por las leyes que da el Congreso, por las leyes que da una nación, entonces ya la iglesia también, en este caso, se convierte en una organización. Se convierte entonces en una organización. Y es aquí entonces donde sí entra administración, acá. No, porque aquí es Dios el que determina todo. Pero acá no. Nuestra iglesia, para que funcione como iglesia y sea aceptada por el Estado y la sociedad, tiene que estar inscrito ¿en dónde? En los registros. ¿Estamos inscritos o no estamos inscritos en los registros? ¿O somos una iglesia independiente? No. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una denominación. ¿Cuál es nuestra denominación? Bautista. Y la denominación bautista está inscrita en los registros públicos. Y tenemos ahí una normativa que nos identifica como una organización religiosa. Estamos dentro de ese rubro. Como una organización de carácter religiosa sin fines de lucro. Por eso que acá no podemos cobrar, no podemos hacer negocios, no. Somos una organización sin fines de lucro, y como es sin fines de lucro, entonces no pagamos impuestos. Como es una organización sin fines de lucro, entonces damos un bien social más bien. No hacemos algo por beneficio propio, sino en beneficio de la comunidad, en beneficio de la gente de nuestra comunidad. Esa es la iglesia. Y para eso yo tengo entonces que cumplir ciertas leyes, ciertos requisitos que me pide el Estado peruano para funcionar como iglesia. Entonces ya desde ese momento que yo estoy inscrito, ya yo soy una organización. Y entonces como organización yo tengo que tener, primero, mi libro de membresía. Estos son ustedes. ¿Cómo se sostienen? ¿Por qué han hecho esto? ¿Cuál es la función de cada miembro? ¿Cuál es la función? Hay un curso que ya no se da hace tiempo, que se llama Mi Membresía, donde ahí está todo el sistema organizativo que tiene la iglesia. Sino que lamentablemente a veces pues no, pero eso deberían llevarlo todo, ¿no? Es el sistema organizativo de la iglesia. Como nosotros pertenecemos a
Alianza Mundial Bautista del Sur. Somos de la Convención Bautista del Sur, con sede en Estados Unidos. Ahí está nuestra, digamos, pertenecemos a esa identidad que está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los que nos evangelizaron a nosotros fueron la denominación bautista de Estados Unidos, de la Convención Bautista Mundial de los Estados Unidos, donde tienen iglesia pues en todo el mundo, ¿no? Para nosotros estamos aquí, por eso somos bautistas, porque tenemos una línea de adoctrinamiento bautista fundado en la palabra de Dios. Entonces la iglesia, sí, es una organización también. Por eso la iglesia no puede violentar la ley de un Estado. No podemos nosotros. Porque decir, no, yo soy un organismo. No, tú estás dentro de un sistema organizacional de un Estado, por lo tanto tienes que cumplir todas las normas y requisitos que ese Estado te demanda. Y entonces desde ese momento ya tú eres una organización. Y entonces es aquí donde se puede aplicar la administración. Solo que no debemos manejarlo como una organización independiente de los principios bíblicos. El problema, y esto por ejemplo, yo lo escuché y lo analicé perfectamente en la iglesia del Aposento Alto. El pastor Santana maneja su iglesia como una empresa. Lo maneja así, como una empresa. Lógicamente, él es el presidente ejecutivo, ¿no? O sea, él es la cabeza máxima. En una organización como la que determinamos nosotros, una organización de la iglesia de nosotros, este es el organigrama. Primero es Dios. Estoy hablando de nuestra iglesia, o sea, de nuestra denominación. Segundo viene la iglesia. Y de la iglesia se reparten dos puntos. Está el pastor y los diáconos. O los presbíteros o el concilio, eso acá. En otras iglesias, por ejemplo, como la Alianza Cristiana y Misionera, está Dios y después está el concilio. En otras iglesias, como los metodistas, está Dios y de ahí está lo que llaman el presbiterio. Y así sucesivamente están dentro de una organización. Ellos lo manejan así. ¿Ah? La católica no, la católica es Dios y el Papa. No, sí tienen a obispo, arzobispo, eso, ¿no? Pero ya ellos ponen a Dios, pero el problema es que el Papa es el único que recibe la palabra de Dios, nada más. Y lo que el Papa dice ya es como que Dios habló. Ese es el problema de los católicos, ¿no? O sea, habló el Papa y habló Dios. Ya eso es irrefutable, ¿no? En cambio, entre algunas organizaciones es así, pero nuestra organización bautista es Dios, la iglesia, de viene el pastor, los diáconos y todo lo demás después. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Porque la iglesia, vuelvo a repetir, es una organización. Una organización. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, son diferentes funciones. Diferentes funciones. En eso de que el pastor y diácono de ahí, podría de ahí derivarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa diácono? Servidor. Entonces todo aquel que cumple un servicio dentro de la iglesia se podría, dentro del consenso de la palabra y la semántica, ser un diácono. Porque la palabra diácono significa nada más eso, servidor. Entonces si yo estoy sirviendo, yo por ejemplo aquí estoy sirviendo, yo soy un diácono. El ujier vendría a ser un diácono.
el que toca, porque está brindando un servicio a la comunidad cristiana. Pero eso lo tenemos que clasificar en función ya. Entonces yo soy maestro, el hermano Celso es pastor, Chiquipul vendría a ser un líder de célula y así. Pero sí, todos somos servidores. Todos somos servidores. Si utilizamos el consenso de la palabra, pero si clasificamos ya la función, entonces ya le ponemos un nombre, ¿no? Apóstol, maestro, evangelista, ya. Pero eso ya sería en calidad de función. Pero como ente seríamos diáconos todos. ¿Ok? Significa servidor nada más. Servidor. Ahora, me gusta a mí eso, ¿sabes por qué, hermano? Porque algunos creen que porque tienen un cargo superior a los demás, ya el hombre se cree. ¿No? Y no es así. Delante de Dios todos somos iguales. Y la acción en el proceso del servicio no quita la dignidad de la persona. Por eso nadie puede sentirse más que otro porque simplemente, bueno, yo barro el templo, pero no, él sí predica. No, yo limpio el baño nada más, pero el otro no, el otro sí tiene su cédula. No, al final no somos iguales, hermano, solo que cada uno hace una función, nada más. Pero delante de Dios todos somos iguales y nadie puede ser superior a otro porque somos todos servidores de Dios. Pero uno en una cosa, en otro en otra cosa, pero al final todos somos servidores de Dios. Sino que nosotros, al clasificarlo como una empresa, ahí tenemos el problema porque en la empresa sí hay jerarquía autoritaria. En una empresa sí. ¿Por qué? Porque está el gerente y lo que el gerente dice hay que hacer los otros directores y los directores tienen que mandar a sus chacales y los chacales a los obreros. Pero esa jerarquía no se da en la iglesia. O no se debe dar, ¿no? Más de tiempo y más experiencia. Pero esa experiencia me hace superior a ti. Como persona, no. Como guiador, ¿no? Claro, o sea, puedes hacerme una consulta, yo te digo, ¿por qué? Porque mi experiencia está para servirte a ti. Tu don no está para que tú te sientas, sino para servir. Si alguien tiene dinero, tu dinero está ¿para qué? Servir. Para servir. Si alguien tiene un talento, el talento no está para yo sentirme superior, para servir a los demás. Porque, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él mismo dijo primero, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y puso una parábola interesante, dijo, quien quiera ser el mayor tiene que hacerse ¿qué? Servidor de los demás. ¿No? Y por eso él dijo, nunca han sido los puestos más importantes, dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios dice, el mayor tiene que servir al menor. Entonces, mi talento o mi don no es para sentirme más que ustedes, sino para que ustedes, a través de lo que yo sé, puedan ser edificados y servidos. Y yo tengo que hacerlo de la mejor manera porque estoy sirviendo no a ustedes, sino a Dios. Entonces yo no puedo sentirme en ningún momento más que ustedes. Y nadie puede sentirse más que otro aquí. Porque todos somos iguales delante de Dios. Por eso me gusta el apóstol Pablo, porque cuando él escribe su carta dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y la palabra siervo qué significa? Esclavo, esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, yo soy un esclavo que Dios me ha llamado para servir al pueblo de Dios. ¿Ya entendemos entonces esta parte? ¿No? Muy bien. Ya. ¿Qué otra pregunta más? Nosotros sobre las leyes del Estado de Estado. Claro, tenemos que sujetar una ley del Estado. No podemos nosotros obviar eso. Si no somos informales. ¿Qué es un informal? Eso que no están registrados, eso que hacen, y eso hacen lo que quieren.
nosotros sí tenemos supervisión. Nosotros sí estamos afiliados a una denominación no solo nacional, sino mundial, donde hay autoridades, donde hay normas y leyes que tenemos que cumplirlas, aparte de la del Estado, porque nosotros tenemos un estatuto. Para trabajar como organización necesitamos un estatuto. Y tenemos. ¿Alguien lo ha leído? No, creo esa parte. Un estatuto. Un estatuto. El credo es ya del organismo, que es la Biblia. Pero el estatuto, porque yo no puedo ir, pero cuando vengan a hacerme un chequeo acá, venga un auditor o un supervisor y yo le voy a llevar la Biblia, ¿no? No puedo hacer eso. Tengo que tener unos estatutos. Bien. ¿No hay más preguntas? Sí. En el Ejecutivo que dice de Dios, la iglesia, pastores y hacer. Y ahí, para más adelante, hay fieles, ¿no? Pero a los pastores, ¿quién los nombra en realidad? El pastor tiene un llamado de Dios, primero, pero ese llamado es confirmado a través de la iglesia. Por eso dice, si alguno anhela pastorado, buena obra hace, pero pone unos requisitos ahí, ¿no? Entonces, primero, el pastor tiene que ser llamado por Dios y la iglesia evalúa conforme a los requisitos que manda la Biblia. Y ahí casualmente Timoteo le dice, no, si alguien anhela, bien una obra hace, pero dice, irreprensible, marido de una sola mujer, hospedador, no pendenciero, no borracho, una serie de cosas. Ahora, si alguien dice, yo quiero ser pastor, ¿cumple esa norma? O sea, no es cuestión de que yo decida o yo quiera. Pero aparte de eso, Dios también llama a la persona. Llama a la persona. En Hebreos capítulo 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aarón. Y el apóstol Pablo lo confirma cuando él dice, antes que nací del vientre de mi madre, ya Dios me había escogido para esta función. Entonces es un llamado, pero a la vez también ese llamado tiene que complementarse con los requisitos que está ahí en 1 Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Ahora, igual yo pienso que debe ser para los diáconos también, porque ahí también habla de requisitos para los diáconos. Y para los diáconos, yo creo que ahí sí, hermano, nos agarra a todos. Porque cuando nosotros leemos que el diácono tiene que ser así, así, es para ellos. Que el pastor tiene que ser así, es para él. Y yo tengo libertad. Y no es así. Es para todos. Es para todos. Porque todos somos servidores de Dios. Entonces yo no puedo decir, para el diaconado tiene que ser esto, ya. Y si yo todavía sigo pachangueando. No. Si yo soy un servidor de Dios, tengo que mantener un perfil conforme a lo que yo estoy haciendo o a lo que yo digo ser. Porque el cristiano no solo dice lo que es, sino que muestra lo que es. Tiene que mostrar lo que es. Hay un refrán que dice, el justo no solo tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. Tiene que parecerlo. Por eso es que es importante que nosotros sepamos elegir a los líderes, a los predicadores, a los maestros y a los pastores. Pero como vuelvo a repetir, eso no es solo para ellos, eso es para todos. Porque siempre se ve en lugares de montones de iglesias chiquitas que están ahí. Esas iglesias van a fracasar, hermanos. ¿Por qué? Porque están ellos fuera de cualquier supervisión. Nadie los controla. Y por eso hacen lo que quieren. A veces enseñan mal, educan mal. Porque están yendo ellos en forma independiente.
Y cuando no hay control, cuando no hay supervisión, tienden siempre a ser, primero el pastor a veces es dueño de la iglesia, otros se creen dueños de la verdad, lo que ellos dicen tiene que hacerse, y no lo pueden refutar. Y eso no es así. Por eso vamos a entrar ahora a la parte medular, que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Primero vamos a ver qué es esto. ¿Qué es la verdad? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, piensen. Eso es un termo filosófico. Hermano, una consulta. Y supuestamente, como decirlo, si una persona tiene llamado o siente o tiene cierta cualidad para hacer algo específico en la iglesia, independientemente de que tenga la cualidad, debe cumplir algunos supuestamente Los requisitos. algunos requisitos. Claro. Y cuando las cosas no funcionan, ¿quién es el que finaliza o quién es el que pone de disciplina, se podría decir? Cuando ve que tu conducta o comportamiento, o sea, no va conforme a lo que permite la iglesia. Gálatas capítulo 6 dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido, ¿en qué? En alguna falta. O sea, puede ser que has cometido un pecado, puede ser que no estés haciendo bien las cosas, puede ser que no está funcionando bien tu ministerio. Entonces dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, o sea, ¿quiénes son? Los hermanos o las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, dice reprenderle, o sea, llamarle la atención, cuadrarlo, ¿no? Pero con espíritu de mansedumbre, correcto. O sea, pero tengo que llamarle la atención, tengo que exhortarle, tenemos que ponerlo en disciplina o en orden. Pero todo eso lo hacemos no con agarrar a un chico, no, lo tenemos que hacer con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también algún día vayas a cometer un error, un pecado y también te agarren a palo, ¿no? Pero ahí está, que debemos estar supervisándonos, debemos estar vigilándonos unos a otros para que no nos salgamos del camino. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel? Y entonces Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Le dice, ¿no? ¿Y qué le dice Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo tengo que estar vigilando y todo. No, ya sabe lo que hace. Eso no sucede en la iglesia. Si yo veo a alguien que está andando mal, ¿qué debo hacer? Con espíritu de hermano, eso está mal lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, si no me hace caso a mí, pues voy y le digo a mi líder, y al líder, si no le hace caso, ya irá al pastor. Y eso lo está, nuestro Señor Jesucristo tiene un pasaje ahí que dice, ¿no? Si alguien viene y no te porta bien, pues llame la atención, y si no, agarra 2 o 3 y cuádralo. Si no, dilo a la iglesia, y si no le hace caso a la iglesia, entonces tenlo por publicano o gentil, no es creyente ese. Si no cambia, si no quiere, ya no es cristiano. Porque un cristiano se sujeta a la palabra de Dios, se sujeta a las autoridades y es aquel que con mansedumbre acepta la disciplina. Hay algunos que lo disciplinan y dicen, me voy de la iglesia. Aquí no hay amor, ¿no? Y se van. Y no es eso. Es como cuando tú llamas la atención a un hijo, me voy de la casa entonces. Y creen más bien que están haciendo ellos qué. No, entonces no es así, hermano. La iglesia no funciona así. Y demos gracias que no sucede como Ananías y Zafira, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos acá. Muy bien. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, San Juan 17:17.
A ver, alguien lo lee, por favor. 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad entonces? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la verdad específicamente sería Dios a través de su palabra. Podemos decir entonces que el cumplir la palabra es obedecer a Dios. Santifícalos en tu verdad, o sea, la verdad de Dios. Dice, santifícalo en tu verdad. Está señalando a Dios. Pero dice, ¿cuál es la verdad que Dios ha dicho? La palabra. Entonces, ahora sí vamos a entender completo. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad que es Dios hablando a través de su palabra. De su palabra. Entonces, lo único que tiene la iglesia para predicar, para enseñar, para sacar de la ignorancia a este mundo pecador y perdido, es la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es lo que hay que salvaguardar, hermano. Porque muchas veces, por estar metiendo otras cosas, o por quizás estar haciendo algunos vericuetos o algunas malas enseñanzas, no se está predicando y enseñando la palabra de Dios. O de lo contrario también, nosotros enseñamos solo lo que nos conviene a nosotros. Y Pablo dice, yo no he dejado de enseñarle todo el consejo de Dios. Y ahí está agarrando toda la palabra, o sea, toda la palabra de Dios debe ser predicada, enseñada, toda la palabra de Dios. No solo lo que me conviene, no solo lo que a mí me parece, no solo lo que a la gente le gusta escuchar, no, todo el consejo de Dios, dice Pablo. Entonces, la iglesia tiene el único propósito de predicar, enseñar la palabra de Dios. Ahora, si una iglesia deja esto, hermano, entonces deja de ser iglesia. Porque no es la iglesia la que tiene la verdad, sino es la verdad la que hace a la iglesia. No es la iglesia la que tiene la verdad, sino es la verdad lo que hace a una iglesia. Si una iglesia no predica la verdad, entonces cualquier otra cosa menos iglesia. Porque la iglesia está llamada a predicar y enseñar la verdad del evangelio. Ahora, el problema actual es que los estándares de la Biblia se están disminuyendo o diluyéndose. ¿Para qué? Para ganar gente. Vamos a hacer un ejemplo acá. Ya, vamos a poner la Biblia. Para clasificar esto, vamos a poner un estándar. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, este es el estándar máximo. La Biblia dice, yo no quiero que tú seas tibio, sino que seas ¿qué? Frío o caliente. O sea, en otras palabras, puede ser un 0. Ahí está, esto. Prefiero que seas un 0 o seas un 10. Pero no quiero que estés por la mitad. Entonces, el propósito de la iglesia a través de la enseñanza es que todos lleguemos a este nivel. Todos debemos llegar a ese nivel. Porque dice, no quiero que seas mediocre. La palabra mediocre viene de medio.
O sea, hay que se quede en el medio. No soy ni tan alto ni tan bajo, estoy acá. Ese es un mediocre. Si este es el estándar que pide Dios, entonces la iglesia, a través de la Biblia, con la enseñanza de la Biblia, tiene que decirle al creyente, Dios espera que tú seas 10. Por lo tanto, no te conformes si tú estás en 9. Peor todavía si estás en 5 o en 4. No te conformes. Pero ¿qué hace una iglesia entonces? Porque cuando más subes, ponte acá, alguien se convierte en eso, ya, acá sube 1. Ya, el discipulado todo, ya, sube 2. Ya, estoy sirviendo al Señor, ya, subo 3. Ahí estamos en la escala, ¿no? Poniendo la escala de Pareto. Ya, ahí ya estoy subiendo, ya. Ya, ahora toco la batería, ya subo 4. Ya. Soy Ujier, ya, ya tuvo 5 ahí. Ahora bien, no confundamos porque ese es el punto que yo muchas veces caigo en eso, hermano. Yo, a pesar de que tengo más de 30 años en el Evangelio, caigo en eso. Porque esto es servicio. Y Dios no quiere tu servicio, sino tu nivel espiritual. Eso es lo que quiere Dios. Y tu nivel espiritual entonces te va a llevar después a servir, pero no por ninguna manera creas que porque estás sirviendo, porque tienes un cargo, estás bien delante de Dios. Eso es engañarse. Eso es tratar de tapar mi falsa espiritualidad o mi nivel espiritual bajo, tratando de hacer algunas cositas para Dios. Para poner un ejemplo de esto, ¿se acuerdan entre Marta y María? ¿Ya? Marta, ¿qué hacía? Servicio, estaba preparando la comida, haciendo, ¿cuántos son? 10, ya, hay que pedir 10 platos, hay que hacer esto, hay que picar. Si estaba afanada en eso, ¿no? Y todavía, pucha, decía, esto no me va a alcanzar porque yo estoy solita acá. Entonces va y le reclama, y al mismo Señor Jesucristo le dice, Señor, ¿no te das cuenta que yo y mi hermana, mira ahí sentadas ahí? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Marta, Marta, le dice, afanada y turbada estás con las cosas de este mundo, con los quehaceres de este acá, que tengo que servir, que tengo que hacer esto. Dice, no, una sola cosa es necesaria y María escogió la mejor. ¿Cuál es? Exacto, tu nivel espiritual. Es tu comunión con Dios, que tú estés escuchando a Dios, que tú estés recibiendo de Dios, que tú estés en ese acercamiento con Dios, que te va a llevar después a servir. Pero no confundamos que yo voy a servir para tener mi nivel espiritual. No. No, es tu nivel espiritual lo que te va a después llevar a servir. No vas a llegar sirviendo, porque el servir, hermano, te engaña muchas veces y tú crees que porque estás haciendo algunas cosas para Dios, Dios dice, ay, mi hijito está sirviendo. Dios dice, yo no quiero tus cosas, yo no quiero te quiero a ti. Eso es lo que dice Dios. Para poner otro caso aquí de las casadas. En el esposo, ya su fin de mes dice, ya, aquí está para el mes, como ya se compra ropa a los chicos, paga esto, paga el otro, todo ya, listo. Y ahora yo me voy a jugar pelota, me voy con mis amigos, ahí todo. Y la mujer le reclama, oye, pero no vas a sentar tu hijo. Pero mujer, ¿qué te falta? Ya no te diga. Oye, pero tu hijo te reclama. Pues dile que juegue ahí, ponle su Nintendo, ponle ahí. Ah, yo también tengo que divertirme, yo también tengo que vivir la vida, ¿no? Y resulta que ese niño es huérfano con un padre vivo. Y la mujer es una viuda con un esposo vivo.
Entonces va a llegar el momento en que esa mujer le va a salir y dice, yo no quiero tu dinero, no quiero nada. Porque yo no me casé con tu dinero, no me casé con tu trabajo, yo me casé contigo. Y lo que un hijo quiere, lo que una esposa quiere es al hombre. Y después el hombre tiene que cumplir entonces su función como hombre de sostener y mantener a la familia. Pero no porque ya yo te doy, ya, ¿qué te falta? ¿Ya con eso crees que cumplí? ¿O no han visto ustedes esos casos? ¿O no se ve? Es lo mismo. En el Evangelio es igual. Yo estoy sirviendo al Señor. Otro dice, no, yo doy mi diezmo y doy bien. ¿Eh? Oye, hermano, no es, Dios no quiere tu dinero, Dios te quiere a ti. Porque Él te llamó a ti. Él envió a su Hijo por ti. Jesucristo murió por ti. Jesucristo te ama a ti. Ahora, si después, como un agradecimiento, yo le digo, Señor, te voy a servir, amén. Pero primero tiene que la persona estar en una relación y comunión con Dios de tal manera que lo que haga no lo haga por cumplimiento de apariencia para que todo diga, oye, ¿qué es tu hermano? No, sino lo hago por gratitud y por amor a ese Dios que me llamó y me salvó y que me ha puesto en este lugar. A veces confundimos. ¿Por qué? Porque bajamos los estándares a un nivel de servicio en vez a un nivel espiritual. Y para que el creyente llegue al nivel espiritual, hermano, tengo que confrontarlo con la Biblia, tengo que confrontarlo con la voluntad de Dios, tengo que confrontarlo con lo que es Dios y lo que pide de ti. Para que entendamos otra cosa mejor. Mire, ¿cuál fue el mensaje a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis capítulo 2? ¿Cuál es el mensaje? No creo que no lo sepan. Exacto. El mensaje a la iglesia de Éfeso, él le dice, Éfeso dice, yo reconozco que tú, vamos mejor ahí, hombre, para verlo mejor. Apocalipsis capítulo 2. Dice así, 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a la diestra y que anda en medio de los 7 candeleros. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero, aquí viene la parte, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le está reclamando aquí nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia que Él redimió, que Él salvó con su sangre? ¿Qué le está reclamando? La comunión con Dios, ¿no? Claro, el amor de Dios. No le está reclamando porque te dice, sí, tú trabajas arduamente, tú has servido, tú predicas, tú evangelizas, tú te has sacrificado, tienes un discernimiento que has descubierto incluso a los falsos apóstoles, todo esto, pero ¿sabes qué te falta? ¿O qué has perdido? Es el amor a Dios. Yo soy soltero, gracias a Dios. Pero en los casados, una de las cosas que crea a veces no sé si llegan a divorciarse, pero una de las cosas que crea problemas es que caen en la monotonía y en la rutina. Y pierden ese interés
cuando estuvieron enamorados. ¿Cómo era el esposo antes cuando era enamorado? ¿Cómo era la esposa antes cuando eran enamorados? Pero al pasar el tiempo, como ya, total, ya está vieja, no está viejo, pierde todo ese romance, se pierde todo ese fuego de amor que los unió y comienzan a manejarse una rutina nada más. Rocío Dúrcal tiene una canción, dice ella así: el amor se convierte en una costumbre. Ya dejan de amarse y queda simplemente la costumbre. ¿La costumbre qué? De que yo vivo acá. ¿La costumbre qué? De que tengo una esposa. ¿La costumbre qué? De que dormimos juntos. Pero no hay ese amor, ese romance que en el principio los unió, que en el principio los hizo vibrar. Se perdió eso. Lo mismo sucede con Dios, que creemos que haciendo cosas para Dios, ya Dios va a decir, ah, ya pues basta, ya está bien. No, Dios te quiere a ti. Dios demanda tu amor. Porque de tal manera amó, y primera de Juan dice, Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces lo que Él reclama de ti es que tú correspondas con el mismo, quizás no lleguemos al nivel de Dios, ¿no? Pero que correspondas con amor, así como Él te ama. Y eso es lo que espera Dios. Y por eso es que le dice, tú trabajas, tú haces esto, estás involucrado en una vorágine de haces, pero yo estoy esperando aquí. A ver, ¿a qué hora vienes aquí a conversar? ¿A qué hora vienes acá para tener una comunión? ¿A qué hora vienes? No, estás tan ocupado haciendo cosas para mí que te olvidas de mí. Esa sería la idea clara, ¿no? O sea, haces tantas cosas para mí que te has olvidado de mí. Y ese es el engaño más grande de todos aquellos que nos ponemos a servir. Porque creemos que porque estamos sirviendo, porque estamos en la iglesia, porque hacemos las cosas para Dios, ya Dios dice, uy, ese es mi hijo caro. No. No es así. Dios quiere, en primer lugar, tu amor, tu comunión. Por eso le dice, tengo contra ti esto. Está bien, has hecho esto, sigues, pero esto es lo que yo más quiero decir. Porque Dios es amor. ¿Qué le parece? Y eso nuestro Señor Jesucristo le está reclamando a una de sus iglesias. Y era una de las iglesias más grandes. El apóstol Pablo dirige una iglesia esa. ¿A la iglesia de qué? De Éfeso. Esta iglesia fue una iglesia grande. De ahí salieron misioneros a todo el mundo antiguo de esa iglesia. Esa iglesia es la iglesia que hizo una revolución. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Éfeso y había una mujer ahí que era pitonisa y que lo explotaban? ¿Y a Pablo qué le hicieron? Lo denunciaron y todo. ¿Recuerdan cómo Pablo revolucionó ese lugar cuando los que hacían estatuas de la diosa Diana? Y Pablo dijo, no son dioses los que se hacen con la mano. Y los agarraron ahí a Pablo y a Jasón, y ya que si no lo hace escapar lo matan. Y se reunieron 120.000 personas en el estadio de Éfeso para declarar que Diana era la diosa de ese lugar. Eso está en Hechos capítulos 17, 18 y 19, léanlo ahí. O sea, era una iglesia tan poderosa, tan grande, una iglesia tan fuerte, como él lo dice, ¿no? Tú, arduo trabajo, te esfuerzas, sirves, tienes doctrina, tienes conocimiento de la palabra, tienes esto, pero haciendo estas cosas, para mí, te has olvidado de mí. Y lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, lo que Dios demanda de nosotros, no es tanto que hagamos cosas para Él,
Lo que Dios quiere y demanda de nosotros es nuestro amor. Eso es. Y yo a veces me pongo con las palabras de C.S. Lewis que dice, vemos el corazón desangrando de Dios por el desamor del hombre. Bueno, usted dice, amor, prefiere a ¿no? Esa es la consecuencia. ¿Cómo sería el amor a Dios? A ver. Ya. Leer la palabra, estudiar, buscar Exacto. Es que yo tenga comunión, viene de común, pero también viene de acercamiento de esto. Miren, ¿por qué los esposos llegan a parecerse? Porque viven juntos, porque duermen juntos, porque hacen las cosas juntos, porque... Y al final tú ves que ambos parece que piensan igual. ¿Por qué? Porque es tanta la comunión con ellos que se han compenetrado tanto que a veces piensan igual, que a veces quieren hacer la cosa. Eso es lo que pasa con el cristiano cuando tiene esa comunión con Dios, quiere pensar como Dios, quiere hacer las cosas como Dios, quiere servir a Dios, quiere estar en comunión con Dios, porque es lo más grande. A ver, pónganse a pensar. Los enamorados. ¿Cómo nos desvelábamos, hermanos, para ir a visitar a la enamorada? A ver. Nadie que esté enamorado dice, pucha, hoy ya tengo que ir a visitar a mi flaca. Pucha, no. No, todo el mundo está expectante. No, ¿a qué hora ya llega? ¿A qué hora no quedo a las 7? Y yo estoy a las 6:30 ahí. ¿No? Y estamos ahí con esta expectación. Y cuando la vemos a ella, o sea, que la abrazamos, ¿no? A veces conversamos tonterías, pero queremos estar así con ella, ¿sí o no? A veces está haciendo frío todo, pero se me quita el frío en ese. Estoy de hambre, pero puedo soportar el hambre porque ella me alimenta, ¿no? Y así. Todo eso es ¿por qué? Porque estoy enamorado. Porque mi corazón está latiendo por esa persona. Eso, hermano, tiene que mantenerse para que los esposos nunca lleguen a divorciarse. Es lo mismo con Dios. Ese primer amor que estudiamos cuando llegamos al Sígueme, ese primer amor debe permanecer por toda nuestra existencia hasta el día en que entremos en la gloria y Dios nos abrace y nos diga, buen siervo fiel, me amaste como yo te amé. Será el día más maravilloso, hermano. Pero tenemos que mantener eso, mantener ese amor. Y si en algún momento la llama del amor se está apagando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacen los psicólogos o los consejerías matrimoniales cuando va la queja siempre de que ya no es como antes? ¿Sabes? Se ha vuelto más renegón o más renegona. ¿Cómo se vuelve a encender las llamas del amor? Un regalito, la sacas a comer, no sé, cualquier cosa así. Pero ¿cómo sería, ahora llevemos esto al plano espiritual, cómo sería encender la llama del amor hacia ese ser tan maravilloso, tan sublime, tan bueno, que me amó y me sigue amando, no importa lo que haga, no importa lo que soy? ¿Cómo yo puedo ahora encender la llama del amor hacia él? Buscando más el acercamiento, ¿no? Pero tomando un emocional, Miren, esa misma pregunta que le esa misma advertencia que le hace a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ahora le va a decir también cómo él puede restablecer su amor. Vamos a ver acá. ¿Cómo se hace eso? A ver. Caramba, que se han puesto.
Ya. ¿Cuál es? Pero, el 4. Ahí está la denuncia que le hace, ¿no? Ahí está la falla que tiene, le dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces aquí le va a dar cómo se restablece ese amor. Recuerda, por tanto, ¿qué cosa? ¿Y haz qué cosa? Eso es. Primero, Dios te dice, has estado haciendo las cosas mal. Has estado yendo por mal camino o has pensado mal. Entonces, lo primero que Dios dice, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De haber dejado a Dios. ¿Arrepiéntete de qué? De haber tú creído que porque haces cosas para Dios, ya Dios te va a decir. ¿Arrepiéntete de qué? De que te crees tan grande, tan fuerte que no necesitas a Dios. Arrepiéntete. Y ahora empieza a hacer ¿qué cosa? Ahí está. ¿Cómo empieza el romance de enamoramiento de una pareja de esposos? ¿Cómo empieza? El hombre es atento, le lleva flores, le regala chocolate, le compone versos, y no sabe cantar, pero le canta, ¿no? Sueños. Eso tiene que volver a hacerlo, porque dice ahí, recuerda dónde nació y haz qué cosa. Esa primera son. La mujer igual, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se preparaba? ¿Cómo se pulía para voy a ver a mi novio, va a venir mi novia a verme, enamorado? ¿Cómo? A ver. Eso tienen que volverlo a hacer. Ahora bien, ¿con Dios cómo sería? ¿Cómo sería con Dios? Reconciliarme con Dios, porque dice acá, arrepiéntete. Primero tengo que reconocer que estaba andando mal. Tengo que reconocer que creyendo que porque sirvo ya estoy bien con Dios. No, me arrepiento. Señor, perdóname por esto. Y si tengo que confesar todo aquello que me ha apartado de Él, pues tengo que decirle, Señor, perdóname, ten misericordia y restáurame otra vez. Y empiezo a hacer las primeras obras. Y yo me acuerdo, hermano, cuando yo empecé en el Evangelio, no queríamos que todos los días haya culto. Y cuando había ayuno, y el hermano Verde nos enseñó eso, ¿no? Mire, el ayuno empezaba a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días sábados. Y para el domingo empezábamos la vigilia. Y empalmábamos nomás del ayuno, la vigilia, hasta el día siguiente, 5 de la mañana. Y el domingo había el culto y nos quedábamos al culto de la mañana e íbamos después al culto de la noche. Imagínate cuánto tiempo estábamos ahí en la iglesia en comunión con Dios. No nos perdíamos los cultos de oración. Y a veces a las 5 de la mañana veníamos a orar. Leíamos la palabra, salíamos a las calles a predicar. Me acuerdo que el pastor consiguió un buggy. Y ahí poníamos un parlante, un micrófono, y el hermano Carlito agarró el buggy y dice, ya, vamos a Merino. Íbamos el hermano Carlito con su buggy, y ahí nos parábamos, chapamos el micrófono, las chicas cantaban y nosotros después predicábamos. Vamos ahora para el Cusco, ahora vamos a Puno. Y así, hermano, tiramos todo eso acá, desde las 2 de la tarde. Y veníamos acá casi a las 6 a empezar el culto. ¿Dónde están esos años? ¿Dónde están esas añoranzas que simplemente ahora quedan en el recuerdo? Y Dios te dice, haz de nuevo todo aquello donde tú descubriste mi amor. Hazlo nuevo. Eso es lo que Jesucristo le reclama a esta iglesia y eso es lo que Jesucristo nos reclama a nosotros. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esa verdad está en la Biblia. Y la iglesia tiene que enseñar la Biblia para que no tanto en el servicio, sino en el nivel espiritual. Y por eso yo tengo que ir creciendo y madurando en el nivel espiritual. En el nivel espiritual. Mándame Dios.
ese nivel espiritual va a llegar. La iglesia comienza a enseñar toda la Biblia. Y no solo sermones que me caigan bien al oído, no solo predicaciones que me hagan sentir bien, sino predicaciones que me confronten con mi realidad de lo que yo soy. Enseñanzas que me denuncien lo malo que soy yo en mi corazón y que Dios me llama al arrepentimiento. Y entonces nuevamente entrar en esa comunión y relación con Dios. ¿Bien? Bien. Pregunta. Claro, yo voy a la iglesia, ¿no? O sea, como usted dijo, ¿Ya? y yo los días que no, en casa. Claro, pues. Es que Dios no solo está en la iglesia, hermano. Dios no solo está en la iglesia, Dios está todos los días contigo porque está en tu corazón. Y entonces yo en cualquier lugar puedo invocar, puedo orar, Por eso que Pablo dijo orar en todo tiempo, no dijo orar solo cuando vengas a la iglesia. Ahora, claro, tengo que ir a la iglesia, sí, a reunirme con mis hermanos para orar, que es un culto de oración. Pero mi responsabilidad es, cuando me levanto, gracias Señor por la nueva vida que me das. Gracias porque puedo respirar, gracias por... Y tengo una comunión con Él. Y hablo la Biblia, Señor, háblame en este día, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Y entonces estoy en esa comunión con Él. Salgo a trabajar y tengo un percance, Señor, ayúdame. Tengo una necesidad, Señor, por favor. Y estoy en continua relación con Dios, en todo momento. Les cuento esto acá. Hace 2 semanas estuve yo pidiendo una ampliación de combustible. Yo soy coordinador del área de transporte, entonces habían utilizado tanto el aire acondicionado, hermano, que se habían tirado toda la gasolina. Y yo sabía que con la reserva que tenía no me iba a llegar a fin de mes. Entonces yo saqué en mi cuenta, el día 20 se me va a acabar la gasolina. Entonces fui al subdirector y le dije, por favor, que si me pueden ampliar. Y me dije, ¿pero por qué? Me dice, no, porque no me va a alcanzar. ¿Y por qué no te va a alcanzar? Entonces le expliqué, y me dice, pero ¿cómo antes sí te alcanzaba y ahora no? O de frente me dijo así, o están robando y tú no te estás dando cuenta. Así de arranque dijo. O están robando y tú no te estás dando cuenta. Me dice. Yo le dije, mire, antes de yo venir aquí, he hecho todo un chequeo de esto. Le digo. He verificado el consumo de combustible, he verificado si el grifo de repente puede estar echando menos, también he ido al grifo y un galón y he hecho que está bien. He verificado con el mecánico a ver por dónde, si quieren robar, por dónde pueden robar. No hay. Y lo otro es que si fuera un robo, sería pues en 3, 4 carros. Nosotros tenemos 40 carros, digo, y a toditito le falta. Yo no creo que alguien va a estar robando de cada carro. Digo. Entonces todo eso le expliqué. Y me dijo, ya, vamos a hablar con el subgerente. Fuimos a hablar al subgerente, otra vez igual. Que no, que como antes te alcanzaba y ahora no. A ver, demuéstrame con el consumo y el kilometraje, a ver si encaja. Hice todo un cuadro. Se cerraron, hermano. Y le dije, bueno, si no va a alcanzar, no voy a poder atender, pero le digo, y va a haber problema porque esto va a repercutir en que los carros no tengan gasolina, no van a salir a trabajar y no van a salir a atender a la gente. Y entonces el hombre me dice, ya, tráeme todo lo, hazme un informe indicándome todo lo que tú me dices ahora, pero eso me vas a tener que demostrarlo. Ahora yo decía, pucha, que esa es una chambaza de tu hermano. Agarrar carro por carro, 40 carros, sacarle su kilometraje, su consumo de gasolina con los vouchers, ver, y había un vacío. Había un vacío. Porque el consumo de aire acondicionado no te representa en kilometraje porque el carro está parado. Pero sí te está consumiendo. Sí te está consumiendo. Es igual cuando tú estás parado con el carro prendido en un tráfico, el carro está prendido, está consumiendo, pero no te está marcando kilometraje porque el carro está parado. Y entonces vas a tener un vacío. Entonces yo sacaba mi cuenta y había un vacío de 8 a 10
galones, de 8 a 10 galones. Y entonces a mí me daban 80 galones. Ahora, si yo le resto a esto 10, son 70. 70 no me alcanza para 30 días. Entonces yo necesitaba una ampliación de 10 galones para lograr llegar a 30 días. Pero esto era el vacío. Por eso él me decía, ¿y cómo antes te alcanzaba? Es que antes no gastaban el aire acondicionado porque estábamos en invierno. Pues. Ahora, ¿cómo demuestro esto? A la chamba era acá. Porque tenía que sacar un promedio de cuánto gasta un carro con un consumo de aire acondicionado que trabaja 12 horas. Y ahí no entro yo porque yo no tiro mucha estadística. Entonces y de ahí yo ya me puse a pensar, pucha, que si yo le digo que es por el aire acondicionado, los otros van a decir, oye, entonces quita el aire acondicionado porque esto está perjudicando a la empresa, esto que otro. Entonces una noche llego acá, pucha, hijo, a ver, ¿qué hago acá? Nada, hermano, no me salía nada. Y entonces hice lo que dice Pablo, orar. Yo casi muy poco oro por mi trabajo, hermano. Más oro por la iglesia, por los hermanos, por mi familia, pero casi muy poco oramos por el trabajo. O tú oras por tu carro, Señor, que no se malore mi carro. ¿No? O él ora por su moto. Uno también ora por uno de lo que uno vive. Exactamente. Pero ahí era fácil, porque usted hubiera tomado los carros, uno utilizaba aire acondicionado y claro, pero ¿cómo demuestras? ese vacío, por ejemplo, ese vacío lo implementaron diferente por el kilometraje que hacían ambos carros en determinado tiempo. Claro, pero ¿sabes cuál era el problema? Que me podían decir, entonces quítale el aire acondicionado. No, pero ese no para usted maneja el carro. No, pero yo quería demostrarle. Porque si no, ellos no me dan. Pero hermano, Claro, pero yo hasta ahora no he dicho una mentira. no, la verdad era de que el consumo en realidad era... Claro, pero para que yo saque una estadística, primero tenía que saber cuánto tiempo está prendido el aire acondicionado y cuánto representa eso en galones. Eso estadística, ¿quién me lo da? Porque yo no estoy con el chofer ahí. Claro, otros menos, otros más. Ni tampoco el tiempo. ¿Y sabe qué había pasado, hermano? Que el carro estaba prendido las 12 horas que trabaja. Estaba no solo prendido el carro, porque el aire acondicionado solo te funciona con el carro prendido. Entonces, el consumo era por el aire acondicionado y porque el carro estaba prendido. Ahora, ¿cómo saco esa variable para decirle acá está? Y si yo le saco esta variable, aquí está, entonces me va a decir, quita el aire acondicionado. Dime, compañero. Tú eres ingeniero, pues. Ya, pero el aire acondicionado funciona cuando está apagado. No funciona. Te tira la batería. Por eso. Tiene que estar el carro prendido. No se puede ver la batería, ¿no? Claro, entonces ya hay dos consumos. El carro prendido y el aire acondicionado. Porque el aire acondicionado trabaja con otro motor, pues, que te consume. Por eso que cuando tú prendes el aire acondicionado, el carro se acelera. Se podría hacer si todas las unidades sean de la misma marca, el mismo motor. Exacto. Y aparte de que cada conductor Tiene diferente, claro. No se puede, pe. Por eso yo decía, ¿cómo hago? Oiga, me puse a orar. Y la mañana siguiente tenía la entrevista con ya con el gerente, ya no con el director, con el gerente, ya, porque tenía que llevarle. Y entonces, mire cómo es Dios. Llego y le digo al doctor, a mi coordinador médico, le digo, doctor, no sé qué vamos a hacer, porque el combustible no nos va a alcanzar para el mes, digo, doctor, así que van a tener ustedes que hacer una chancha a los médicos para que pongan combustible, porque se están tirando todo el aire acondicionado, digo. Y el aire acondicionado es lo que está haciendo ese consumo. Y el doctor se rió y me dice, ¿por qué no le aplicas lo de Digemín? Me dice. Y yo, ¿cómo Digemín? Claro, me dice. Nosotros, los médicos, llevan medicamentos en el carro para atender. Llevan suero, llevan destroza. Según la Digemín, ellos me dicen, tiene que estar 22 grados
de temperatura, para que los medicamentos primero no pierdan su efecto y para que los medicamentos se mantengan o tengan el efecto que se espera. Porque cuando un medicamento se calienta, entonces pierde su efectividad y en el caso, por ejemplo, los sueros se cristaliza porque son de sal y en el caso de la dextrosa se cristaliza porque es de azúcar. Entonces la temperatura adecuada es de 22 grados, según la DIGEMIC, que es un referente que maneja, por eso que cuando tú compras un medicamento no dice mantener en un lugar fresco. No, hay unos que se fijan, pero por lo general todos los medicamentos dicen mantener en un lugar fresco. ¿Cuánto es la temperatura de un lugar fresco? Entonces se mide es de 18 a 22 grados. Ese es el lugar fresco. Si pasa esto, entonces ya estoy en problema. ¿Y a cómo llegamos a la temperatura nosotros? No, en el ambiente. ¿A cuánto estaba la temperatura en el verano? Pasaba 28 grados. Ahora más. Si estamos aquí en 28 grados, es el lugar ambiente, 28 grados, ¿a cuánto de temperatura está dentro del carro? Por eso cuando tú eres el carro, quema. O sea, quiere decir que si aquí estamos en 28, adentro mínimo estará en 32. Cuando debería ser esta temperatura. Se dije, aquí está la cosa. Aquí lo agarro. Porque si no me acepta, le traigo a todos los médicos y los médicos le van a demostrar esa nota. Y entonces en mi informe le puse eso. Y le dije al final, mire, si ustedes no me aceptan, se van a meter en problemas, primero con las leyes de DIGEMIC, segundo con los médicos que están encima. ¿Vieron? Ya, dale nomás. Ahora, yo lo puedo tomar fuerte, ¿no? Yo lo puedo tomar como, qué lechero que soy, ¿no? No, hermano. Dice la Biblia, todo don perfecto, todo don bueno viene de lo alto del Padre de las luces. Y yo lo único que tuve que decir, gracias Señor, porque 10 días me iba a quedar sin combustible, hermano, 10 días. Y con esto, hermano, le demostré que era necesario que ellos me dieran los 10 galones. Y me lo dieron. Pero tengo que yo dar gracias a la oración que hice esa mañana. Esa mañana hice esa oración. Señor, ayúdame, porque yo no sé, se me hace chino esto, muy difícil, porque para hacer esto hay que manejar, y me mandó al médico. Por eso es que Dios quiere que tú le hables, que tú tengas una comunión con Él, que tú le digas, Señor, esto tengo, esto me pasa, guíame. El salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Y más abajo dice, sino que de día y de noche está en la palabra y Dios guía sus pasos. Y lo mismo le dijo a Josué, no se apartará este libro, sino que y todo te irá bien. La comunión con Dios, mi relación que yo tengo con Dios, es lo que me va a dar la visión y la sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. Vamos a poner hermanos. Así que ya saben, los casados empiecen su primer amor. Y los enamorados no pierdan eso. Vamos a orar, hermano. Padre y Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque entendemos cuál es la misión de la iglesia y los principios que tú has dejado, Señor, para que nosotros como miembros sepamos, Señor, cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Señor, bendice a nuestra iglesia, Valle del Jordán, y bendice a cada uno de sus miembros, Señor, para que a través de este conocimiento ahora nosotros podamos ser edificadores, para que podamos, Señor, ahora ser más asequible y estable a tu palabra, para que nuestra iglesia crezca y madure, Señor. Padre, gracias te doy.
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.